El séptimo punto del orden del día es la pregunta urgente de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, doña Nuria Rodríguez López, al consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial sobre si, además de las actuaciones que ya está llevando a cabo su consejería en materia de prevención de incendios, prevé realizar actuaciones más intensas con respecto a las causas por las que se producen. Para la escueta formulación de la pregunta, tiene la palabra su autora. Muchas gracias, señor presidente. Doy la pregunta por formulada. Muchas gracias, señora Rodríguez López. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, explicábamos en el último pleno, de manera general y en los tiempos que nos deja una pregunta, cuáles eran las distintas líneas de actuación en las que trabaja el Gobierno de Asturias en el marco de la Estrategia de Prevención y Extinción de Incendios 2025, pero en concreto nuestra consejería, en la prevención de incendios. Esa es nuestra competencia. La prevención de incendios no solo son las políticas sectoriales dedicadas al sector forestal y a las infraestructuras rurales o a las destinadas a las labores, por ejemplo, de limpieza en colaboración con los ayuntamientos, de fajas auxiliares o de los medios que sí son utilizados a la extinción, a eso dedicamos 11 millones de euros, sino muchas políticas que afectan de manera transversal a que siga habiendo, por ejemplo, una fuerte actividad ganadera y una fuerte actividad del sector primario, que es la gran garantía a través del pastoreo, a través de la generación de pastos, a través de la gestión productiva del territorio, es la mejor garantía junto a la existencia de montes, de bosques que sean rentables para que no haya incendios. Si se refiere a cómo nos organizamos, le insistiré en el refuerzo que estamos haciendo a los medios y a la dotación de nuestra guardería, de nuestros técnicos en el territorio, de los medios de los que disponen y a cómo nos estamos coordinando con otras administraciones, cada uno en su sitio, es decir, sin mezclar responsabilidades, pero sí de manera coordinada. Se anunciaba estos días ya la adjudicación de un proyecto de casi 4 millones de euros para la unidad de la BRIF en Tineo, que además se va a constituir como centro de referencia para la prevención y extinción de incendios en espacios naturales protegidos. Y nos tenemos que coordinar mejor con las BRIF. Y también me reunía en las últimas semanas con la UME y se ha generado también un poco de confusión al respecto, cada uno en su sitio, para estar bien coordinados y para que cuando en situaciones excepcionales la UME tiene que ayudarnos a colaborar, conozca de primera mano cuáles son nuestra estructura, nuestros mandos, nuestros medios de prevención y extinción y que esa actuación sea la mejor para defender nuestro patrimonio y para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Así que ese resumen es en el que estamos trabajando, dotándonos de más medios, de más recursos e intentando sustituir a donde ya no llega la actividad que tradicionalmente hacía la gente en el medio rural, pues con recursos públicos, lamentablemente. Para el turno de réplica, señora Rodríguez López, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero. Yo no sé si usted tuvo ocasión de ver ayer una entrevista que se le hizo al portavoz nacional de los guardas de medio natural, donde hablaba de la práctica desmantelación de las bripas en Asturias y que precisamente esas brigadas habían sido pioneras en toda España y habían sido un ejemplo a seguir precisamente por la labor que hacían. Yo creo que esta es una oportunidad, esta pregunta que le hago, señor consejero, es una oportunidad para que argumente si hay o no hay un desmantelamiento de estas brigadas, porque lo que sí sabemos, señor consejero, es que tienen prácticamente escasez de movimientos en muchas cuestiones, que se les han quitado algunas de las funciones que tenían, tienen escasez, como está pasando con los guardas de medio natural en general, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones en esta comisión y usted ha reconocido, aunque con la boca pequeña, pero ha reconocido que efectivamente hay carencias de material para profesionales del medio natural. Y esto también tiene que ver, señor consejero, o indica cuál es la sensibilidad que se puede tener en este caso desde la consejería con respecto a estas cuestiones. Pero no solo este tema, señor consejero. Cuando se levantó el acotamiento al pastoreo para los terrenos quemados, desde Podemos Asturias les dijimos que iba a ser un problema y efectivamente hay reconocimiento incluso por Fiscalía que esto puede ser un indicador y que puede haber problemas porque efectivamente los sectores no son todos uniformes, no todo el mundo opina lo mismo y no todo el mundo tiene la misma sensibilidad con respecto al ámbito natural. Creemos que hay una carencia
Y se lo digo porque la respuesta que me ha dado es una respuesta prácticamente de titular y sí que me gustaría que profundizase un poco más en el qué es lo que se está haciendo. Estamos de acuerdo, señor consejero, usted y yo, que la prevención es fundamental, porque después de poco sirve actuar o sofocar un incendio cuando el daño ya está hecho. Y el daño que se hace, señor consejero, es muy, muy, muy grave. Y es un daño que no se ve ahora a priori, sino que se va viendo con los años. Y además es un daño que se provoca fundamentalmente a las personas que viven en la zona rural. Yo me gustaría, insisto, señor consejero, que en el siguiente turno aclare en este caso la visión que tiene el portavoz nacional de los guardas del medio natural, que hablaba precisamente de este desmantelamiento y que explique de manera más profunda o con mayor profundidad qué medidas concretas se están llevando a cabo desde la Consejería para la prevención de incendios, ya que en el caso de la extinción, si no hay personal suficiente, lo que vamos a tener es que un incendio que podría controlarse en un momento determinado va a ser un incendio descontrolado que va a acabar afectando a todo el territorio. Nos jugamos mucho en esta cuestión, en la prevención de incendios, señor consejero, y usted lo sabe. Cada año hay más incendios en Asturias o de mayor gravedad, hay más superficie quemada y esto obedece a alguna razón que no sabemos si tienen que estudiarlo desde la Consejería o tienen que escuchar, en este caso, a las autoridades científicas competentes porque tienen argumentaciones, creemos que muy sólidas, de por qué se produce esta cuestión. Pero lo que sí sabemos, señor consejero, es que necesitamos actuaciones rápidas, concretas, contundentes. Ya sé que usted tiene montones de cosas que trabajar y que llevar, pero en este tema nos parece que tenemos que hacer que tenemos que llevar a cabo elementos de protección y de prevención ahora, señor consejero, que estamos en noviembre, y no esperar a los meses más cercanos a la época estival, que es cuando ya poco se puede hacer. Nada más, gracias. Señor consejero. Pues el debate al que alude se produce en un debate que conozco y que sigo, que es el de la tramitación de una posible ley básica para la guardería, y que tiene dificultades competenciales de todo tipo, y a partir de ahí pues surgen estos debates en el que en el caso de mis competencias solo son en la prevención, es decir, qué sucede con las brigadas de investigación, cómo están adscritas ya a otra consejería desde hace muchos años y cuáles son los medios, pues no son mi responsabilidad directa, aunque entiendo que en los últimos años, como nosotros hemos hecho con la guardería y seguiremos haciendo en este nuevo presupuesto, hemos revertido la situación respecto a cuál era su situación, sobre todo en los medios, en las condiciones en las que podían desarrollar su trabajo, que es vital y muy importante para nosotros. En ese sentido, creo que si ha hablado con ellos, también sabe que en el último año tenemos una nueva instrucción que favorece la vigilancia preventiva, que yo creo que ha sido muy útil, sobre todo para la alerta temprana, para que conozcamos los focos en los primeros 20 minutos, que es lo que garantiza una extinción temprana, y que en los últimos meses pues nos han permitido salvarnos, al menos momentáneamente, de esa situación general de grandes incendios. No estamos libres de ella, pero creo que hemos tenido buenas noticias en estos meses. Sí creo, además, que hace 5 años hubo un punto de inflexión, que hay una gran concienciación y colaboración por parte de los habitantes del medio rural y que en gran medida es gracias a ellos, a esa concienciación del riesgo, a veces de prácticas que sin quererlo se convertían en un problema, se han convertido en los verdaderos garantes de éxito que al menos estamos teniendo en esta última campaña frente a nuestras comunidades vecinas. Gracias.